Un saludo a la Casa de las Américas y a todos presentes que están asistiendo a esta presentación. Yo soy Alexandro Hernández y yo soy profesor de estudios Chicanex en la Universidad de California, la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, en el sur de la ciudad. Esta presentación está titulada Reconexión, Activismo e Interseccionalidad, el Día de Muertos Urbano de Los Ángeles. Entonces voy a empezar con una breve historia del Día de Muertos en México, y es una forma de recordar a nuestros queridos difuntos y es de raíz indígena. Y viene mucho antes de tiempos de la colonia, mucho antes de que se haya formado el país México y en donde se celebre. Y creo que en un sitio, y es muy diverso, depende de dónde se celebra, ¿no? Y se lleva a cabo cada primer día de noviembre hacia el día segundo. Por ejemplo, en el lago de Janitzio, en Pátzcuaro, Michoacán, se celebra el Día de Muertos. Se reúne la gente en el panteón y pasan la noche, se hace ofrendas hacia las tumbas, hacia nuestros queridos difuntos. Se lleva la flor de cempasúchil, que se supone es la manera de formar un camino hacia conectar a nuestros queridos difuntos. Y por ejemplo aquí en Pátzcuaro, Michoacán, es zona del pueblo originario purépecha. Entonces creo que esta manera de celebrar el Día de Muertos es una de muchas, pero tiene conexiones ya de muchos siglos. Y les muestro mi altar casero de Día de Muertos. Aquí está la flor de cempasúchil, fotos de nuestros antepasados, y un altar, digamos, sencillo, con ofrendas, comida que se presenta a nuestros familiares que no están con nosotros ahora, ¿no? Y así es de raíces indígenas en México y en otros lugares, quizás en Centroamérica, y se ha convertido en algo muy muy comercial acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, la compañía Disney y su rama de animación por la película Coco se dio a conocer el Día de Muertos allá a nivel internacional. Y hay Los Ángeles, acá en los Estados Unidos, hay muchos festivales, o sea, se vuelve como un concierto, como un festival de conciertos de música. Y creo que a cierta manera se pierde un poco el sentido originario de celebrar el Día de Muertos, que se dedica a nuestros queridos muertos, ¿no? Entonces se reinterpreta. Hay maneras de reinterpretar el Día de Muertos, porque claro, es una celebración que ya lleva muchos siglos, y es una práctica que lleva muchos siglos. Entonces ya que como se traslada acá al ámbito urbano, pues claro que cosas cambian, ¿no? Pero no sé, pero hay formas de no dejar ir las raíces del Día de Muertos. Los Ángeles es una ciudad muy automovilística, y hace una semana participé en un Día de Muertos muy sin igual, donde convertimos a nuestras bicicletas en, digamos, como altares portátiles, ¿no?
colocamos flores de cempasúchil, decoramos a nuestras bicicletas, ponemos fotos de nuestros difuntos, por ejemplo, aquí en esta bicicleta, ¿no? Y se vuelve en un altar portátil, ¿no? Y fuimos viajando por el sector, el este de Los Ángeles, lo cual es un barrio muy latino acá en la ciudad. Y también se usa el papel picado con imágenes de calaveras y entre otras cosas que es muy del Día de Muertos, ¿no? Entonces es una reinterpretación, pero no es como no es el nivel comercial, no está al nivel comercial como se ha convertido el Día de Muertos acá en los Estados Unidos, ¿no? El punto clave de convertir a bicicletas en altares y colocarles ofrendas es una manera de reconectar a nuestras raíces indígenas y además conectar con los pueblos originarios de Tobangar, que es el nombre Tongva, uno de los pueblos originarios de lo que ahora es Los Ángeles, ¿no? Y voy a hablar un poco más de este detalle en breve. Y también nos fuimos en diferentes lugares de la ciudad y parábamos y se hacía una ofrenda en cada sitio, ¿no? Aquí era donde comenzamos, en el Centro de Artes que se llama Self-Help Graphics, un sitio muy importante del arte chicanex, latinex en Los Ángeles. Ahí es donde decoramos las bicicletas y de ahí nos fuimos a diferentes sitios. En un sitio también hubo música de son jarocho y donde hubo altares y también me invitaron a tocar un son del grupo Chuchumbé, lo cual es un son muy importante porque un integrante del grupo Chuchumbé, Andrés Flores, falleció hace unos años y la última vez que toqué este son fue con él y otros miembros del grupo Chuchumbé como Patricio Hidalgo, y es un son muy importante para mí que me hace recordar mucho de Andrés Flores y lo pude tocar en este Día de Muertos en una de las paradas. No somos esta se llama La Caña Voy a pasar a otro punto donde empiece la música. La tierra cada minuto, mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña lero, 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 que yo soy como la caña, que yo soy. Bueno, el son La Caña, un son que le rinde homenaje a la mano campesina de Veracruz, a la siembra y a la cosecha y todo lo que representa, y me hace recordar mucho a Andrés Flores, que en paz descanse, ex integrante del grupo Chuchumbé, música son jarocho, lo cual estuvo presente en esta celebración Día de Muertos en bicicleta, ¿no? Bueno, uno de los puntos muy importantes
fue junto al río de Los Ángeles, lo cual aprendimos el nombre originario del río, Paime Pashat, en lengua Pashait, en lengua Tongva, también de los pueblos que avecinan el área. Entonces Tobangar, Los Ángeles, en su actualidad, originalmente fue un sitio de 11 o 12 pueblos indígenas, lo cual se llegó a conocer como Tobangar, y la gente originaria más que nada llevan el nombre Tongva. Nos reunimos acá en este sitio y el nombre Pashait es río en la lengua Tongva. Y aquí está el río actual, lo cual lo drenaron, o sea, como que le quitaron vida al río de Los Ángeles hace muchos años, ¿no? Entonces ya es como más que nada un charquito, y más que nada está seco por mayor parte del año, porque no llueve muy seguido acá en California. Aquí en este lugar, entre, digamos, los escombros, en actualidad Los Ángeles, mucho de Los Ángeles es muy descuidado. La ciudad descuida mucho de muchos sectores y nos encontramos con sitios que se parecen así, ¿no? Y nos reunimos ahí a un lado de lo que es el río de Los Ángeles, y fue súper importante conectarnos con el jefe del pueblo gabrielino Shoshone, Mike Rocha, donde nos enseñó el nombre originario del río y lo importante del activismo hacia el medio ambiente, ¿no? De lo que es retomar la siembra, retomar, pelear por el agua, por el río. Y fue para mí, no tomé video de este momento porque creo que no era el momento adecuado, pero fue muy importante conectarnos con alguien que es ya de muchas generaciones de aquí, de este sector, ¿no? Y escuchar sus lecciones. Y más que nada, es decir, que nunca vamos a regresar a ese punto originario de lo que fue esta área Tongva, Los Ángeles, pero podemos dar un paso adelante entre una comunidad, ya sea chicana, mexicana, latinex, junto a estos pueblos originarios como los pueblos gabrielino, Shoshone, gabrielino, Tongva, entre muchos otros. Y fue súper importante ese momento. Ya en la última estación hicimos una ofrenda enfrente del hospital White Memorial en el área de Boyle Heights. Aquí se ve una ofrenda de cempasúchil y esta cruz representando los cuatro puntos cardenales. Y con tabaco, dejamos tabaco aquí en este círculo para recordar a nuestros queridos difuntos. Es de costumbre indígena norteamericana usar el tabaco como pedir permiso para ciertas ofrendas. Es muy importante el significado del tabaco. Es sagrado el tabaco, mucho antes de que se había convertido en cigarrillos. Pero bueno, ojalá que haya dejado claro lo importante de lo que es reinterpretar el Día de Muertos, a pesar que ya se ha cambiado mucho en el sector urbano, y más que nada ese punto de reconexión de prácticas indígenas, ya sean mexicanas, junto a prácticas de pueblos originarios norteamericanos,
y se hizo esa conexión en esta ofrenda de bicicletas aquí en Los Ángeles hace una semana. Muchas gracias y un saludo, un abrazo grande hacia La Habana.